Bienvenidos a una segunda edición de estos diálogos sobre agricultura sostenible. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental que es la biodiversidad, porque el futuro de la actividad agrícola se asienta en los pilares de ser medioambientalmente sostenible en el plano económico, social y ambiental, y porque la agricultura se desarrolla en un terreno natural en el que no es incompatible, sino necesidad y virtud que se haga de una forma sostenible. Para hablar de este tema contamos con César Luena. Él es vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y es ponente del informe sobre la estrategia de biodiversidad en la Unión Europea, y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros hoy en este debate. Muy bien, muchas gracias. Y también contamos con Carlos Palomar. Él es el director general de AEPLA, que es la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, y que con él hablaremos de que no es incompatible ni muchísimo menos producir de una forma sostenible y económicamente viable con ser respetuosos con el medio ambiente. Yo no les voy a entretener más y vamos a entrar al debate. Entonces, quería preguntarle, señor Luena, para centrar el debate, ¿qué propone la Unión Europea para proteger la biodiversidad en lo que se refiere al sector agrario en general y también en el fitosanitario en el particular, perdonadme? ¿Y cuáles serían las claves en este ámbito respecto al informe que ha presentado como ponente? Bueno, en primer lugar, yo creo que la clave es saber que tenemos que llevar a cabo un cambio entre todos, un cambio en la producción y un cambio en el consumo. Yo creo que eso está aquí, está la mentalidad. Y a partir de ahí, la Unión Europea, creo que la clave es que está siendo ambiciosa. Proponemos una protección del 30% de las superficies terrestres, de las superficies marítimas, también de los ríos, de los bosques. Por tanto, ambición y un cambio en los niveles de producción, en los niveles de consumo. Hay otras estrategias. Está la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de un plan de acción de economía circular. Después tenemos los suelos, que por cierto, en la comisión de la semana pasada lo hemos visto, lo vamos a ver en el Pleno. Es muy importante ver una protección legal de los suelos. Fíjate que no existe. No existe en la Unión Europea una directiva, ninguna protección común para los suelos. Después tenemos pues, los plaguicidas, los pesticidas, con Carlos esto lo he discutido muchas veces, los nutrientes. Tenemos el caso del Mar Menor, hay que reducir la utilización de los nutrientes, pero también hay que reducir. Yo en esto estoy con la Comisión Europea, es decir, que proponen una reducción del 50% de pesticidas, de químicos, de plaguicidas, y estoy con la propuesta de la Comisión Europea. Por tanto, creo que hay que ser ambiciosos, muy ambiciosos, pero ser comprensivos. Nosotros somos un país de agricultores y de ganaderos y también de muchos pescadores, también. Y estos cambios, esta verdadera transición o transformación, necesita que los poderes públicos, empezando por la Unión Europea, les ayuden y además estén de su lado, sean comprensivos. Así que, bueno, por mencionar casi de una forma sintética todos los puntos donde creo que hay una coincidencia por varios grupos políticos, porque esta es la otra parte, la parte política. Esto no es algo solo de científicos, solo de activistas, es de la sociedad y, por tanto, también de las instituciones y de la política. Y creo que estamos más o menos consiguiendo que pueda haber un acuerdo en los puntos centrales, cediendo por parte de la mayoría de los grupos políticos, para que la protección a la biodiversidad sea más ambiciosa, propicie un cambio, pero un cambio comprensivo con aquellos sectores tan importantes en la Unión Europea, tan importantes en España como el sector primario, que necesitan que les ayudemos a cambiar. Porque la agricultura ecológica, la agricultura orgánica, la agricultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente, es la que quieren los agricultores. No es algo que se les imponga, es que lo quieren, pero necesitan comprensión. Y por último, ¿y esto para cuándo? Bueno, pues los plazos son cortos. Si se mira en una dimensión de una década, es para 2030. Yo creo que hay que ser flexibles, pero que también hay que saber que no nos va quedando mucho tiempo. Cuando hemos llegado aquí, lo primero que hemos hecho es medir 2 metros y quitarnos la mascarilla. La destrucción de la biodiversidad es una causante directísima de lo que ahora estamos viviendo. De lo que estamos viviendo con el COVID-19. Por tanto, es verdad que hay que manejar los tiempos con flexibilidad, pero que tenemos que ser muy conscientes de que el tiempo no es ilimitado. Y así que por último, como decía Pla, ¿esto quién lo paga? Esto necesita una financiación adicional
Y estos debates los sacamos los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria y Salud, los sacamos en los debates del comité, en los debates del Pleno. Se necesitan dosis adicionales de presupuesto para proteger la biodiversidad, que además sea una protección compatible y comprensiva, que es la que yo defiendo, con el sector primario. Y en este escenario tan ambicioso y en el que se necesita tanta flexibilidad, ¿cuál sería la posición desde AEPLA, desde la industria de los fitosanitarios? Bueno, nosotros como industria, que es una de las bases de la producción agrícola, un sistema agroalimentario que era en el 2018 casi el 11% del PIB español, este pasado año seguramente mucho más, creemos que sí, que las políticas tienen que ser ambiciosas. Creo que el enfoque lo compartimos también que esto es una causa multifactorial. Creemos que no se debe apuntar solamente a la agricultura. La agricultura ocupa mucho espacio, pero ocupa mucho espacio bueno, la industria, el turismo, los hoteles. El mismo desarrollo urbano es tremendo. Si pensamos en la Comunidad de Madrid, que ocupa más la agricultura o los habitantes de las ciudades y pueblos. Entonces todos tenemos que contribuir y los agricultores van a contribuir y nosotros contribuiremos sin duda. Compartiendo el enfoque y los objetivos, creemos que los objetivos, y está muy bien que lo haya dicho César Luena, tienen que ser realistas. La ambición no está reñida con el realismo, tanto, yo creo, en los objetivos, en el qué, también en el cómo y también en el cuándo. No es que nos queda poco tiempo seguramente, pero yo creo que la agricultura es una cuestión de evolución. Aquí no se puede cambiar un sistema productivo de la noche a la mañana, ni en 5 años. Pensemos que en España estamos hablando de cultivos arbóreos, olivos, naranjos, frutales, que no se pueden cambiar. Necesitan 6-7 años para empezar a producir. Me gusta que se haya hablado de que tenemos que cambiar la producción. Yo creo que tenemos que cambiar, evolucionar en nuestro sistema de producción. No debemos renunciar a la producción. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos dispuestos a aportar sobre las políticas. Bueno, evidentemente hay que combinar la granja a la mesa con la estrategia de biodiversidad. No pueden estar aisladas. Se alimentan mutuamente, pueden tener impacto mutuamente. Nosotros quizá le ponemos, la pega que le ponemos a esto es que, bueno, es una estrategia y como digo, el objetivo general lo comprendemos. La cuestión es que antes de tomar decisiones necesitamos un estudio de impacto real, serio, con datos transparentes, para tomar decisiones, porque, claro, la producción de alimentos no es algo con lo cual se pueda jugar. Como yo digo, no se contraponen, sino que se complementan absolutamente, pero para eso necesitamos estudio de impacto para ver, como decía, qué, cómo, cuándo y sobre todo considerar que no todos los países parten del mismo nivel. Evidentemente, si consideramos Holanda y su impacto humano es tremendo. Ahí la biodiversidad, yo no sé cómo será, no me atrevo a decirlo, pero seguro que considerando España y su zona interior, yo que vengo de Soria, allí hay más corzos que humanos. Entonces, no tiene que haber café para todos. Yo creo que ahí hay mucho que trabajar, que tenemos que flexibilizar y considerar caminos que ya se han recorrido, como la gestión integrada de plagas. Yo creo que la agricultura no hay que contraponer tampoco orgánica o ecológica. Lo que hay que dar a conocer es la agricultura integrada, que ya es la base de nuestra producción y que combina exactamente todo lo que antes ha citado y que está contenido en ese informe. Lo combina y lo combina ya. Por lo tanto, vamos a darla a conocer y a partir de ahí yo creo que combinando un buen, y hablando de fitosanitarios, un buen botiquín de soluciones, porque hacen falta muchas soluciones para muchos cultivos, considerando dónde estamos, que España es la frontera de nuevas plagas, enfermedades, considerando las buenas prácticas agrícolas que ya se están haciendo, yo creo que podemos encontrar el equilibrio, que en el fondo lo que se busca a las estrategias y a las políticas, ¿no? Un balance, y ahora que estamos hablando, y hemos hablado de vacunación y demás, de beneficios y riesgos. Pero estamos hablando de un escenario en el que dice quién lo paga
¿cómo se va a pagar? Me explico. Es decir, estamos pensando en la futura política agraria común a partir de 2023, estamos hablando de ayudas a la economía circular, en los fondos de recuperación por el COVID. ¿Dónde están esos fondos para ayudar al sector a trabajar y a encarar ese nuevo escenario? Hombre, yo creo que en ese aspecto se ha avanzado mucho. La PAC, que es una PAC, la PAC más verde que nunca, esto desde los años, tú que te lo sabes muy bien, 60, que es la gran política de la Unión Europea, la introducción de los ecoesquemas pues es clave, ¿no? Por otro lado, el Next Generation, el mecanismo de recuperación y resiliencia, en España, el Plan España Puede, que es como lo ha llamado el Gobierno de España, pues también va a incorporar fondos. Y por último, nosotros estamos peleando para que se añadan hasta un 10% adicional a todas estas políticas en políticas de protección a la biodiversidad. Y eso, lo dice ahora Carlos, que somos vecinos, porque él es soriano y yo riojano, y comprendemos muy bien también los ecosistemas, pues eso yo creo que va a estar ahí también. O sea que creo que la protección a la biodiversidad no se puede entender sin una mirada exigente, pero comprensiva hacia el sector primario. Los estudios de impacto que hacía Carlos están, la Comisión Europea los ha dicho, son estudios de impacto muy severos. Y hay otros organismos, no solo la Comisión Europea, sino todas las instituciones y mecanismos de control, check and balance, como el Tribunal de Cuentas, que son contundentes con la agricultura y con la ganadería y con la pesca. Por eso, en informes, digamos, de la parte más verde del Parlamento, que es la que representamos en la Comisión de Envi, es importante también que hagamos esta reflexión de, oye, sí, exigencia sí, pero ayuda y comprensión también. Y financiación. Por tanto, la PAC, mecanismo de recuperación, ese 10% adicional, yo creo que son más allá de los presupuestos nacionales de cada país miembro. Y en España, evidentemente, por motivos obvios, la agricultura es una prioridad. Por tanto, creo que hay motivos para sostener en el tiempo esa ambición. Creo que hay motivos, porque se va a poder contribuir con financiación pública. Y, por último, sí que creo que la transformación de la PAC hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla porque toda la discusión en torno a los fondos, los frugales, los amigos de la cohesión, escondió que la primera crisis la provocó un puñetazo en la mesa Pedro Sánchez cuando dijo la PAC no la vais a reducir. Eso hay que recordarlo. Porque después ya, cuando se incorporó el Next Generation a la negociación con el mecanismo financiero, con el marco financiero plurianual, pues ya se mezcló todo. Pero la primera objeción es del gobierno español, donde precisamente a los holandeses les dice, bueno, esto es una prioridad. Vamos a conseguirlo, está conseguido para estos 7 años. Habrá que después mantenerlo para los próximos 7 años. Pero fijaos, son 7 y 7, 14 y un plazo de 10 años. Es decir, que yo soy de los partidarios de respetar los tiempos que marca la Comisión Europea, pero después siempre habrá tiempo de pedir flexibilidad. Pero no nos durmamos en los laureles, porque hemos conseguido un buen marco, y creo que aquí hay que decirlo, el gobierno español, con Pedro Sánchez, con Luis Planas, ha conseguido un buen marco de financiación. Yo soy optimista y se puede conseguir para los siguientes 7 años, pero las dinámicas, las prioridades, la realidad está cambiando, por tanto hay que aprovechar, y hay que aprovechar esta buena PAC, que es una PAC verde, y cito de nuevo esta nueva modalidad de los ecoesquemas. En su caso, hablamos de que la sociedad se adapte, que los agricultores se adapten, pero la industria también tiene que adaptarse. ¿Hacia dónde se produciría ese cambio tecnológico, innovación, hacer una gestión integrada, mejorar las sustancias activas ya aprobadas? ¿Por dónde iría el cambio o la evolución de la industria? Bueno, la industria, lo primero decir que lleva evolucionando muchísimos años. Realmente, desde hace 30 años ha habido un cambio, un vuelco total en los principios activos que se utilizan en la agricultura, ¿no? Fitosanitarios, a mí me gustan más fitosanitarios y medicinas de las plantas que plaguicidas o pesticidas, que en España no funciona bien. A mí me gusta todavía más, como lo llaman los italianos, ¿no? Fitofármacos, y una buena palabra. Porque son eso, medicina de las plantas para la protección. Ha cambiado totalmente el paradigma. Antes eran productos que eran eficaces, de amplio espectro y baratos, y ahora son productos específicos, de baja persistencia, que no dejan trazas en los alimentos, y esto ya se ha producido durante 30 años. Ha desaparecido el 75% de las sustancias activas. O sea que esto
va a seguir evolucionando. ¿La sociedad pide productos de origen natural? Pues fantástico. Seguirán siendo químicos, porque esto no se hace en un pote en tu casa, esto se hace en una fábrica y en un laboratorio, igual que los fármacos humanos. Eso sí, se habrán descubierto en algún microorganismo o en alguna planta que hayamos encontrado el principio activo. Esto ya se está produciendo y seguirá. Lo que precisa la industria, dado que esto no se puede improvisar, es, primero, como decía, y voy a volver a él, al estudio de impacto, pero no del impacto solo en la biodiversidad, sino muy bien, todos estos objetivos tan ambiciosos en los cuales creemos, cómo se traducen realmente en la producción agraria y cómo se pueden modular. Un tema importante, por ejemplo, para nosotros, bueno, pues es esa flexibilidad, como decíamos, que el impacto se haga por cultivos, también lo decíamos, que se considere la productividad, porque yo creo que los agricultores y la producción agraria tiene que hacer más con menos, que es lo que nosotros proponemos, hacer más con menos productos, con menos agua, con menos tierra y dejar el máximo posible precisamente para ese servicio que es la protección de la biodiversidad, pero no solo hacer zonas con una tremenda biodiversidad, un bosque, aquello perdido, y en la agricultura un medio absolutamente homogéneo, no, hay que combinarlo de esa manera, y eso lo estamos haciendo con nuestros agricultores, como decía, estudio de impacto, flexibilidad, un marco normativo que nos permita trabajar, porque claro, un nuevo principio activo necesita 11 años para desarrollarse. Entonces, si decimos vamos a cambiar todo de aquí al 2030, no nos da tiempo. Entonces necesitamos que sea predecible, coherente y estable. Así es como se fomenta la innovación. Nosotros estamos trabajando en ello. De hecho, por ejemplo, nuestra industria en Europa tiene comprometido 14.000 millones de euros para desarrollo de nueva tecnología en la producción. Estoy hablando de nuevos productos. Entonces, eso es, para nosotros es importantísimo. En el caso de España, como decía, considerar que la gestión integrada de plagas es realmente un hecho desde el año 2009, porque ya tenemos una directiva de uso sostenible que se ha aplicado y que ha cambiado completamente cómo se hacen las cosas en el medio agrario. Y eso hay que, como decía, hay que reconocerlo. Entonces, si la gestión integrada de plagas, que combina prevención, monitorización, asesoramiento técnico y luego utilización de productos, en primer lugar los de origen natural y luego los de química de síntesis, pues esto ya está. Entonces, lo que tenemos es que esto se desarrolle más y mejor y que se reconozca en las políticas. Hace 3 años se presentó el estudio de Pricewaterhouse, los gurús económicos, donde hablaron de que para que Europa se enfrentara a este cambio climático y al nuevo marco general, necesitamos agricultura de precisión, digitalización, necesitamos un buen botiquín de sanidad vegetal, necesitamos la edición genómica, edición genética, la nueva, que permite precisamente eso, tener variedades que producen más y que son más resistentes a enfermedades, por lo tanto necesitan menos de nuestra intervención y necesitan menos suelo, con lo cual podemos dedicarlo a otras cosas. Y también ese marco normativo, eso nos parece fundamental. Y volviendo al estudio de impacto, porque yo quería dejar algunas cifras que a los periodistas siempre les gustan mucho, realmente el impacto de la agricultura, el primero que ha publicado algo ahora ha sido el Departamento de Agricultura americano, que ha dicho que bajará un 12% la productividad, y eso para nosotros es importante, pero es que ya hace 10 años la Universidad de Humboldt, de Berlín, dijo que por cada 10% que se perdiera de productividad, y consideremos que si la agricultura orgánica produce como media un 40% menos y ponemos un 25%, 25 por 40 es bajar un 10% la productividad, eso equivale a la alimentación de 100 millones de personas en Europa, o sea, la producción agraria. 100 millones es España e Italia. Alguien tendrá que producir lo que no queremos producir aquí. Y también, muy importante, la ocupación de 12 millones de hectáreas, que como no va a ser aquí, tendrá que ser en otra parte del mundo, con un impacto también medioambiental que hay que considerar. Por lo tanto, y no solo eso, sino además emitir 2.200 millones de toneladas de CO2, porque tienes que poner nuevas tierras en producción, que no será en Europa, pero será en otra parte del mundo. Entonces, hay que considerar este balance de, un momento, lo que hagamos aquí tiene impacto no solo aquí, sino tiene impacto en el planeta y, digamos, nuestro reto de neutralidad carbónica tiene que ser considerado también a la hora de tomar estas decisiones. Entonces, eso nos parece fundamental y, como siempre, y volviendo, España es muy particular por la cantidad de cultivos
que tiene y que debe sostener, ¿no? Haciendo una pregunta desde fuera, es decir, sin contar con los intereses de Bruselas o el de la industria y tampoco el agrícola, mi primera reflexión es, partiendo de que la necesidad de una protección de la biodiversidad y de lucha contra el cambio climático es innegable, es decir, no creo que haya nadie en este escenario que pueda salir a decir no es un objetivo absolutamente imprescindible y necesario, a mí me suscita dos preguntas, y es cómo se siente de demonizado el sector cuando se pone el foco como si fuera responsable, ¿no?, de todos los males de la biodiversidad, y dos, una parte que él apuntaba, la agricultura ecológica per se no podría proporcionar alimentos a toda la población creciente en el mundo. ¿Cómo hacemos coexistir la necesidad de una producción de alimentos que cubra las necesidades de todo el mundo con una protección del suelo y de los bienes naturales? ¿Cómo hacemos coexistir todo eso? Me encantaría tener la respuesta, pero no la tengo. ¿Cómo podemos coexistir de esa manera, ¿no? Y que además no se sienta el sector agrario que vive una situación, por ejemplo, con la COVID, en la que se vuelve esencial, en la que vuelve a abrir los telediarios porque son los que siguen trabajando y llenando los supermercados, y que a la vez ellos se sientan, ¿no?, como si fuera el foco de tenéis la culpa de todas las emisiones de CO2 y de gases contaminantes, os vamos a hacer unos nuevos ecoesquemas y te quito la ayuda de la política agraria común si no cumples con estas medidas, ¿no? ¿Cómo podemos coexistir todos a la vez? Yo creo que no, vamos, no sé si tienen esa sensación, pero no es así, desde luego. O sea, aquí culpables somos todos y sobre todo 200 años, 250 desde la Revolución Industrial, de Holoceno, de Antropoceno, de como queramos llamarlo. No es el sector primario, agricultores y ganaderos. Por tanto, eso claramente no lo son. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos coexistir con lo que estamos haciendo ahora? Siendo conscientes de que o cambiamos radicalmente las políticas, que queremos hacerlo en 10 años, y ese es mi compromiso, y lo pongo en este informe y lo estoy exigiendo y quiero que sea así, pero por lo menos que cambiemos radicalmente la dirección. En la cumbre del clima que estamos conociendo, que está saliendo razonablemente bien, es un paso. La declaración de emergencia que hizo el Parlamento Europeo, la primera institución mundial que lo hizo, el New Green Deal, el Pacto Verde Europeo, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que tiene un marcado carácter verde. Bueno, sabiendo que tenemos que tomar decisiones gradualistas y sobre todo, como lo decías tú, o sea, siendo conscientes. Lo que nos sobran son el anterior presidente de Estados Unidos, nos sobra Bolsonaro, que está destrozando, dejando que destrocen la Amazonía, eso es otra cosa. También tendremos que meternos con las cadenas libres de deforestación, porque si después consumimos productos que vienen de ahí, también estamos incurriendo en ello. Así que creo que con lo que estamos haciendo vamos a lograr esa coexistencia, que es difícil, estos son muchísimos intereses, pero en todo caso sí que quiero recalcar, porque vemos las causas del cambio climático y no podemos decir que sea la agricultura, porque no es verdad, y además no lo diría la ciencia en primer lugar. Repito, la responsabilidad son 250 años de un tipo de economía basada en el carbono, y eso es lo principal, y reduciendo estas emisiones como queremos, hasta un 55 o 60 en 2030 y después hacia la neutralidad, esa es la clave de bóveda de todo. Y lo demás es muy importante, importantísimo. En el caso de la agricultura, más importante que con el cambio climático, como cómo afecta a la biodiversidad, que si no lo decimos, pues también estaríamos engañándonos. Así que creo que es un asunto de enorme complejidad, pero yo estoy satisfecho de por dónde van los pasos, porque sí que veo cierta comprensión en esos cambios en los modelos de producción y de consumo. Yo creo que cuando lo escucho a Carlos con posiciones distintas, seguramente que cuando él utiliza la palabra flexibilidad, este castellano nuestro lo dice de una manera distinta, como yo digo la palabra flexibilidad, pero es posible que en esa flexibilidad en algún momento de este trámite nos encontremos. Bueno, para eso dialogamos, ¿no?, que es lo fundamental. En su caso, ¿cómo analiza esa coexistencia desde la sensación de demonización de una industria o de un sector, la necesidad de llegar a ese acuerdo? ¿Cómo lo analizan desde AEPLA? Nosotros nos parece perfectamente posible. Como decía, si las políticas son coherentes, no se pisan o se bloquean unas a otras, y vamos en esa comprensión, lo abordamos de una manera integral, yo creo que es factible. Una cosa que me gustaría decir es que, primero, que los productos fitosanitarios que utilizamos, tanto para los de la agricultura
ecológica que llamamos aquí, orgánica, como la integrada, que es lo que otros llaman convencional, son perfectamente seguros y además para el reglamento que lo rige, qué productos se pueden comercializar, tiene una frase muy clara que dice: se considerará antes de aprobar un producto y un uso que su impacto medioambiental y específicamente relacionado con la biodiversidad. O sea, todo producto, toda aplicación que ponga en riesgo la biodiversidad de alguna manera y un impacto ambiental cierto no se utiliza. Con lo cual estamos seguros en cualquiera de los dos modelos en los cuales vamos a trabajar. Y con base a esa seguridad, lo que es importante es desarrollar buenas prácticas que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Creo que un tema muy importante, además, es controlar, y en esta estrategia de biodiversidad, las especies invasivas. Yo creo que es un tema que está recogido en el informe y que es muy importante, porque en España tenemos una plaga nueva, o plaga o enfermedad, cada año y medio más o menos. ¿Y cómo respondes a ellos sabiendo que no podemos improvisar? Pues tienes que actuar, y por eso un tema donde ahí yo creo que discrepamos es que, aunque no nos guste la legislación por derogación, ¿no?, por excepción, dice, vale, se prohíbe esto o no se utilizará esto salvo que haya que hacerlo. Entonces no nos gusta eso. Yo creo que la legislación debe permitir eso. Las autorizaciones de excepción, que hay muchas, se deben a muchos casos, a cultivos menores que son como las enfermedades raras, no tienen soluciones porque nadie puede invertir en ellos, pero también hay que enfrentarse cada 2 años a una nueva plaga y hay que improvisar las autorizaciones y esos 11 años acortarlos en 2 o 3, porque lo que no se puede es que esa especie nueva que nos entra afecte tanto a la agricultura como puede afectar a otras áreas. La xylella es un ejemplo que la tenemos ahí, la xylella fastidiosa, que está afectando ya a algunas zonas, pero que es que no solamente afecta a la agricultura, sino afecta a especies silvestres. Por lo tanto, eso para mí es importante. ¿Qué otras cosas estamos haciendo y están haciendo los agricultores? Pues primero, agricultura de precisión. Oiga, aplicar solo cuando sea necesaria y en unas condiciones casi quirúrgicas, ¿no? Para lo cual necesitamos el desarrollo de nuevas tecnologías, necesitamos banda ancha para que un dron pueda volar. Primero necesitamos que un dron sea considerado no un avión, sino un tractor que va sobre el aire y por lo tanto que pueda utilizarse fitosanitarios con dron. Necesitamos nuevas semillas. Creo que la edición genética es importante también porque las nuevas semillas nos permiten, como decía, producir más con menos tierra y por lo tanto impactar menos en esto, mantener el objetivo de productividad. Hay montones de técnicas que están ya desarrollando los agricultores, por ejemplo, ya en el caso de la biodiversidad, ¿no? Márgenes florales, con lo cual polinizadores con alimento y protegidos. Islas para rapaces que controlan roedores y que pueden parar un poco el tener que intervenir allí. Tenemos márgenes, tenemos cubiertas vegetales en cultivos arbóreos que son refugio de especies silvestres, además coadyuvan a evitar o a moderar la llegada de las plagas, etcétera. O sea, cubiertas vegetales, agricultura de conservación, hemos hablado del suelo. Es fundamental que limitemos al máximo posible el labrar, especialmente en un país como España, que tiene unos problemas de erosión brutales, ¿no?, por nuestras lluvias que son torrenciales y esporádicas, ¿no? Entonces necesitamos eso, pero claro, necesitamos también productos para evitar tener que meter un arado, consumir diésel y emitir CO2 y que no se penalicen o se demonicen en la utilización de herbicidas en la agricultura de conservación. Porque ya hemos dicho al principio que si son seguros, no son más seguros, ni muy seguros, ni deben ser ultra seguros, ya son seguros, no hay más cáscara y por lo tanto eso es lo que hay que fomentar y conseguir que el agricultor vea reconocido ese esfuerzo y conseguir que no lo hagan 4 agricultores muy concienciados o muy iluminados, sino que lo hagan la mayoría de ellos, para lo cual yo creo que todos debemos ayudar, las políticas deben ayudar, nosotros ayudamos y los medios deben dar a conocer esas prácticas. Se nos ha acabado el tiempo y no lo puedo soportar porque hay millones de cosas que me gustaría hablar, pero tenemos que acabar con una conclusión y yo les querría hacer una pregunta común a los dos para acabar con ello de la forma más sintética posible. Y me han dado pie los dos, porque realmente podemos hacer todos los esfuerzos políticos, agrarios o industriales, pero si el consumidor va a precio y compra un producto a la mitad del precio que cuesta producir en la Unión Europea y que viene producido con baremos absolutamente distintos a los de la Unión Europea, habrá que concienciar a la sociedad. Habrá que concienciarla, sí, desde luego.
Mira, la crisis de biodiversidad es la otra parte de la crisis planetaria, porque la otra es la crisis climática. Siempre hablamos del cambio climático, pero la crisis de biodiversidad es la otra parte de la crisis planetaria. Yo creo que con lo que estamos viviendo ahora, que con esta pandemia tiene una relación directa con la deforestación y con la contracción de los ecosistemas y por tanto la convivencia entre la salud humana, medioambiental y animal, creo que es la mejor manera de concienciar. Esta metáfora, no tanto metáfora, sino ejemplo a veces real de lo que hablas, de los precios y del supermercado, creo que también es muy interesante, pero yo confío mucho porque cuando veo las encuestas europeas, los barómetros europeos, la preocupación por la sostenibilidad, por el clima, por la biodiversidad, es la primera de los europeos, de las europeas. Por tanto, hay margen para confiar en que el cambio se va a producir. ¿Cree que el cambio también pasa por la sociedad? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que lo que es bueno que los consumidores estén preocupados por la sostenibilidad, es bueno que estén preocupados por su alimentación, pero quiero decir, preocupados en ocuparse de esto. Yo creo que es lo que deberíamos hacer, no que estén asustados por su alimentación y cómo se producen sus alimentos, porque tiene todas las garantías, la legislación europea es lo más. Pero conozca a su agricultor, conozca a sus técnicos, conozca a los científicos que están investigando nuevas soluciones, sorpréndase de la tecnología que contiene la producción agraria, mucho más que a veces, como dijo uno, que lo que tiene un teléfono tiene un tomate detrás. Conózcalo y conozca y reconozca la labor de los agricultores, que lo estaban pasando muy mal cuando empezó la COVID y se ha reconocido como esencial, afortunadamente, pero lo estaban pasando muy mal y estaban demandando ayuda. Entonces, dado que hacen buenas prácticas y lo van a hacer, bueno, pues no los castiguemos, incentivémoslo. Me alegra que César mencione que pueda haber fondos y que mencione la palabra comprensión. Pero comprensión que no sea una palmadita en la espalda, que sea realmente comprensión con sustancia. Comprensión a cambio de compromiso. Ese es el pacto. Muy bueno. Pues hasta aquí ha llegado este debate y iba a hacer una conclusión, pero creo que lo han concluido ellos fantásticamente. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo debate. Muchísimas gracias. 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 Encantado. Gracias.